La palabra libertad es sagrada. Basta de explotación. El dinero no tiene que ir a los capitalistas. El dinero tiene que ir realmente a los trabajadores. Todo eso pedimos, en paz. Y desde viene su lucha arrojada, completamente arrojada. Se equivocó tal vez en algunas cosas, pero dio su vida entera por la revolución social, la igualdad de todos. Creo que uno tiene que pensar más que la anarquía, el anarquismo como un movimiento histórico, digamos, porque si no es en el aire, digamos, el planteo, ¿no? Entonces, en realidad, no sé si hay la anarquía, pero porque a nosotros no nos interesa pensar anarquía en términos de negatividad, digamos, ¿no? Es decir, como ausencia de gobierno, como ausencia de una cabeza rectora, de una centralidad organizadora, con mando separado, ¿no? de los gobernados, etc. Así, la anarquía en esos términos me parece que no tiene tanto interés como pensar un movimiento histórico, una corriente histórica, una filosofía y una ética. Entonces la anarquía hay que pensarla, el anarquismo, más que la anarquía hay que pensarlo en esos términos. Es muy difícil, es muy difícil definir anarquismo. Entiendo lo que plantea Ariel en términos de un desarrollo bastante amplio de ideas en los últimos 300 o 400 años. De Tien del Aguasí para acá se pueden pensar infinidad de pensadores anarquistas, pero digo, cuesta definir anarquismo y cuesta tanto que cualquier persona puede definirse como anarquista cuando considera que no cree en las jerarquías, por ejemplo. Borges se consideró toda su vida un anarquista y no estaba tan lejos de serlo en función de que él pensaba que había jerarquías en las que no había que creer. Y ya con descreer de las jerarquías, descreer de las autoridades que puedan decirnos ficcionalmente qué es lo que hay que hacer, uno puede considerarse muy libremente un anarquista, porque finalmente la anarquía no es otra cosa que deshacer en el mundo cotidiano las jerarquías, estas cuestiones que nos pueden decir a nosotros cómo pensar, cómo hacer, cómo decir. La anarquía va a querer, o a alguien que se considera anarquista o que quiere acercarse al pensamiento anarquista, lo que va a querer es una autogestión del cuerpo, una autogestión del pensamiento, subirse a ese avión, por ejemplo, y ¿no? Una soga y ¡blum! Y que te lleve. La bazooka está en el galpón. Tirás el ancla invertida y te lleva. Todos los cuerpos son anárquicos y el hecho de que todos los cuerpos sean anárquicos nos lleva a la pregunta de cómo es posible entonces que esta condición anárquica de los cuerpos se desarrolle bajo formas que incorporen jerarquías o que se sometan a determinadas ritualizaciones o a determinados modos de cristalización de las relaciones que encriptan los cuerpos y los vuelven desconocidos para nosotros mismos. Todo pensamiento libertario del cuerpo es un pensamiento que hace un doble movimiento. Por un lado, es un camino de conocimiento del cuerpo, de preguntarse qué mueve a los cuerpos, qué pueden los cuerpos, ¿no? Con qué se las ven los cuerpos. Pero al mismo tiempo es un pensamiento que sabe que no va a llegar a una verdad cristalina, que no hay un enunciado definitivo y transparente que nos va a decir
sino que sabe de la salud de reservar una zona opaca, de reservar una opacidad del cuerpo y de respetar una opacidad del cuerpo. Respetar el cuerpo es también respetar eso que nos resulta ciego. Es decir, no solamente encontrar la verdad del cuerpo frente a aquellos que podrían someternos, o podrían sojuzgarnos, o podrían regularnos, sino incluso saber que ni siquiera nosotros mismos somos capaces en última instancia de gobernar eso que llamamos el cuerpo, y más bien dejar una zona de misterio saludable, digamos, ¿no? Saludable, tenerla casi como una especie de sombra. Es decir, yo creo que un pensamiento libertario complejo es aquel que sabe al mismo tiempo, tiene el instinto contra el sometimiento y contra la jerarquía, y al mismo tiempo sabe de la opacidad irreductible, y entonces sabe convivir con su sombra. Con Irigoyen aparece el problema de la gobernabilidad, es decir, aparece el primer gobierno que se propone gobernar. Gobernar ya quiere decir otra cosa, donde vos reprimís un poco, medías otro tanto, construís un discurso, incorporás capa popular. Es decir, gobernar ya es constituir un mixto, constituir una mezcla, ¿no?, que supone un régimen de negociaciones posibles. Entonces eso aparece con Irigoyen, ¿no?, donde los anarquistas la pasaron siempre mal, ¿no?, donde se reprimió salvajemente. Bueno, ahí Osvaldo les contó un poco, y Osvaldo es uno de los responsables de que se conozca todo lo que no se conocía. El peronismo hereda dos cosas: la razón de Estado del roquismo y el problema de la gobernabilidad de Irigoyen. Como hereda esas dos cosas, más una impensada, el 17 de octubre. Es decir, esa insurrección, esa insubordinación plebeya, digamos, ¿no?, esa forma de presentarse de quienes no eran considerados un actor político como actor político a la fuerza, en la calle, es decir, eso inventa al peronismo en cierta medida, pero lo inventa con esas dos cuestiones detrás. Hay razón de Estado y hay gobernabilidad, pero está ese elemento insurrecto y plebeyo que es irreductible si uno piensa al peronismo. No puede pensar al peronismo sin eso, digamos. Entonces el peronismo es esa paradoja permanente, ¿no?, donde por un lado es un esquema de despliegue de la razón de Estado, de astucia de la gobernabilidad, y al mismo tiempo donde hace jugar a ese universo plebeyo de distintas maneras, y donde tampoco se lo puede sacar de encima el peronismo a eso, digamos, ¿no? Es un elemento anárquico, si se quiere, en el peronismo. Últimamente venimos conversando de si es posible el significante de anarcoperonismo. Digamos, ¿no? Es muy complejo. Es muy complejo. Pero evidentemente, si hay algo que molesta a la oligarquía, y hay algo que produce el odio, que produce en tal vez el peor fenómeno político histórico de la Argentina, que es el antiperonismo, es justamente eso, ¿no?, que esa condición anárquica de la que estamos hablando se vea encarnada en esos cuerpos. Yo tomaría las reacciones negativas que generó el anarquismo, tanto por derecha como por izquierda, para entender realmente lo que es ser libertario y la no comprensión de la búsqueda de un cuerpo libre. Los anarquistas hacia finales de 1800 y a principios de 1900 son poderosos, enormes. Tienen centros de estudio, los centros libertarios que se riegan por todo el país. En la capital federal, en la zona de Los Corrales, fundan decenas de escuelas primarias. Traen pedagogos, especialistas en educación de España, anarquistas y socialistas, para fundar un sistema educativo alternativo al sistema del Estado, pero no porque querían que se cierren las escuelas del Estado, simplemente no las tenían en cuenta. No existían esas escuelas para el pensamiento libertario. Entonces fundan decenas de escuelas. Los Corrales es la zona que hoy se llama Mataderos, que se llamaba Los Corrales porque, bueno, era el lugar donde se juntaba el ganado y se hacía el matadero que se hace ahora. Y ahí la experiencia anarquista es fabulosa en centros de estudio, tanto para hombres como para mujeres. Incluso las primeras campañas contra la violencia hacia la mujer las hacen los anarquistas. Prohíben la bebida dentro de sus reuniones porque los hombres se ponen violentos y golpean a las mujeres o se golpean entre ellos. Hacían reuniones extensas. Cada centro anarquista era una casa del pueblo donde había gestión legal para los trabajadores, abogados. Un teatro tenía que haber obligado en la casa del pueblo y una sesión de lectura de poesía. Pero entendamos que para el anarquista llegar a entender su cuerpo libertario
era un ejemplo de despojo hasta de la misma carne. Pensá en Simón Radovisky, con 18 años, matando al jefe de la Policía Federal Argentina, a Ramón Falcón, que había sido soldado de Roca en las invasiones militares a la Patagonia y que había sido funcionario de todos los gobiernos conservadores, y él lo mata. Porque la justicia burguesa no llegaba. Esperó que la justicia actuara y como no actuó, el derecho a matar al tirano lo aplicó él. O Wilkens, que mata al asesino de peones rurales en el 23, en Buenos Aires, de 6 balazos. Ese es el despojo de un cuerpo libertario. Entender que puede no arrogarse, puede sentir la necesidad de aplicar una justicia que otros poderes del Estado no van a aplicar, y que lo sabe el anarquista, lo sabe el libertario. Es difícil de asir, de poder aprender, de poder agarrar el concepto de anarquismo de libertario, pero ser libertario es pensar así el cuerpo, ¿no? Me encanta, 50 millones de veces. Qué grande, anarquía en el Reino Unido. Es una maravilla. A mí me gusta, siempre me gusta. Hay un set del programa Capusotto donde aparece Violencia Rivas, que le dice a sus nietos: deja que tuviste un problemita en la escuela, voy yo. Y va y le prende fuego a la escuela. Y mientras la prende fuego dice: viva la anarquía. Viva la anarquía. Dice: viva la anarquía, rompan todo. Rompan todo. El anarquismo tomó como propia la posibilidad de hacer justicia. Y no es hacer justicia por mano propia, sino es cuando la justicia burguesa no funciona, uno tiene derecho a matar al tirano. Que no es justicia por mano propia, es simplemente pensar que las cosas hay que equilibrarlas. Si alguien fue un asesino de obreros o mató peones rurales y no lo juzga la justicia común y ordinaria, hay que matarlo. Eso siempre se planteó el anarquismo. Digo, equilibrar las cosas directamente. El miedo y el terror que ha generado la anarquía han llevado a escribir decenas de documentos, libros, donde cuando se quiere referir a un desorden se dice: esto es una anarquía. Esto es una anarquía total, nadie respeta a nadie. Y Duhalde en el 2002 terminó diciendo eso, dijo: nuestro pueblo se puede bancar cualquier cosa, ha tolerado la desigualdad, la pobreza, lo que no puede soportar es la anarquía. Bueno, y Cristina Kirchner en el 2002 en la reunión del G20, ante el descontrol de los operadores bursátiles, comiéndose al mercado mismo y robando el dinero de los bancos, ella dice: esto no es capitalismo, sino anarcocapitalismo. Cada uno hace lo que quiere. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. La relación que hacen inmediatamente con el desorden tiene que ver con la indocilidad de los cuerpos, tiene que ver con que el anarquista siempre ha sido libre, libertario, indócil, no se deja dominar, no acepta jerarquías y es capaz de ir hasta las últimas consecuencias defendiendo eso. Las últimas consecuencias no son asesinar a otro, ni mucho menos. Las últimas consecuencias, por ejemplo, es pensar libremente hasta el último minuto de tu vida, ¿sí? Aunque todos piensen en contrario. Esa es la distancia del anarquismo. Eso relacionado al desorden generó una caricatura del anarquismo. A mí los Sex Pistols me encantan, pero es una caricatura del anarquismo, es una caricatura de lo que realmente sea anarquismo. Pero también no está lejos del anarquismo un recital de los Sex Pistols, están bastante cerca. Son cuerpos libres que bailan, se abrazan, disfrutan. No hay ninguna sensación de orden, ni de jerarquía, ni de autoridad en un recital de esas características. No está mal, no está mal. Ahora, pensar que eso es el anarquismo es una pobreza de parte del que lo piensa. Digo, no entendió nada. Porque lo que se está viendo en ese recital es simplemente cuerpos libres que quieren pasarla bien. Es como
cuando el indio hace el pogo más grande del mundo. Es hermoso. Es porque 200.000, 300.000 personas nos queremos juntar en algún momento a saltar, a bailar, a que por un momento no haya ningún tipo de jerarquía entre todos nosotros. Y no las hay en esos momentos. No existe, y nadie sale lastimado. Sí, pero eso hay que entenderlo también. No digo, son espacios donde nadie sale lastimado. El que se lastima por la libertad que tiene de hacer lo que quiera con su cuerpo. Si quiere drogarse, si quiere beber, si quiere, no sé. Los curas se castigan, ¿no? Y nadie se preocupa por eso. Y se dan azotes. Pero no, si alguien toma mucho, se droga, es un problema. Y ese tipo es un enfermo, está encerrado ahí, después va a hablarle a la gente. ¿Se castigan o se soplan pibes? O se castigan o castigan otros cuerpos, a los que no consideran indóciles. Me parece que hay una frase interesante, digamos, que me deja esta pregunta. ¿Qué quiere decir no saber lo que quiero, pero sí cómo conseguirlo? Digamos? Me parece que esa es una gran pregunta. Es genial, es una genialidad. Me parece que eso es brillante, porque ahí hay justamente esa dimensión de aceptar ese costado opaco, digamos, del cuerpo del que hablaba antes, y aceptar las consecuencias de lo que quiere decir ese tanteo, ¿no?, existencial, de no dejarse jerarquizar, no dejarse marcar por la teología de un proyecto, no dejarse marcar por la condición dirigista, ¿no?, de una ley o por la... O de una religión. O por una religión o por la chicana de tener que tener una propuesta para la sociedad, ¿no? Es decir, esa me parece que es una consigna profundamente libertaria. Bueno, pero ¿qué propuesta tiene usted? No sé lo que quiero. Es hermoso que alguien pueda decir no sé lo que quiero. La potencia, eso que Nietzsche llamaba el santo decir no. Ese santo decir no está en esa pregunta y al mismo tiempo pensaba que esa pregunta conecta con algo que nos da mucho miedo. El otro día un amigo citó una frase de Lacan, que no es devoto de mi consideración, pero que sí hay una cosa que es muy linda, que dice el espanto que sentimos ante nuestro propio poder.